Hola, una vez más, bienvenido a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana. Hemos empezado a estudiar aplicaciones específicas al concepto de el cristianismo transforma la cultura. Y en nuestro programa anterior comenzamos a estudiar cómo desarrollar una cultura cristiana en el trabajo. Y ahora vamos a continuar en nuestra segunda parte de Desarrolla una cultura cristiana en el trabajo. Así que acompáñanos porque vamos a comenzar. Como recordarás, en nuestro programa anterior comentamos cómo la cultura cristiana que transforma la sociedad viene a afectar también nuestro trabajo. Dijimos que Juan Calvino, al estudiar el libro de Colosenses, entendió que el ser humano está llamado a glorificar a Dios en todo lo que haga. Y comenzamos a estudiar las características que debe tener esta cultura cristiana en el trabajo. Mencionamos la primera de ellas, que es: todos los frutos de nuestro trabajo son por la gracia de Dios. Y la segunda de estas características, que era: nuestro trabajo redime el tiempo y el espacio donde Dios nos ha colocado. Vamos a continuar viendo la tercera de estas características de una cultura cristiana en el trabajo. Y esta es que nuestro trabajo debe manifestar la excelencia de Dios. Porque tenemos que decir que como creyentes en Jesucristo, tenemos que desarrollar un trabajo para Dios. De hecho, recuerda, todo lo que hacemos debe de ser para la gloria de Dios. Nuestro trabajo es para el Señor. Y por lo tanto, a través de este trabajo, Dios nos llama a cumplir el plan divino hacia el cual nos ha llamado, pero este plan divino a través de un trabajo de excelencia. Y es que tenemos que señalar que las pautas de excelencia que Dios demanda de nosotros para aplicar en nuestro trabajo tienen su fundamento en el ser mismo de Dios, en lo que llamamos los atributos o perfecciones de nuestro Dios. Así, por ejemplo, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que nuestro Dios es verdad. Nuestro Dios es un Dios de justicia, un Dios de amor, un Dios de belleza, un Dios de rectitud, un Dios de santidad. Y por lo tanto, nosotros en nuestro trabajo tenemos que mostrar, tanto en los medios que usamos para desarrollar el trabajo, como en los fines que perseguimos con nuestro trabajo, esas mismas virtudes de la excelencia de Dios. Debemos demostrar entonces verdad, justicia, amor, belleza, rectitud y santidad. Y es que, honestamente, tenemos un Dios excelente, un Dios increíblemente maravilloso, y podemos ver a cada instante la excelencia de Dios. Y esta excelencia la vemos en la creación. Esto que nos rodea y que nos sorprende y nos maravilla. Su perfección, el ajuste fino que últimamente mencionan los científicos, toda la belleza, lo cual nos hace ver que nuestro Dios es un Dios excelente en esta creación que desarrolló. También la excelencia de Dios se ve en cómo Él cuida su creación, cómo Él la sustenta, hace que los ciclos se conserven, el ciclo del agua, la renovación también en el espacio, en el aire,
estos hermosos fenómenos que vemos y que vienen a contribuir a que todo esto que Dios creó se mantenga, lo que solemos también llamar como la providencia divina. Un ejemplo verdaderamente impactante, sorprendente y maravilloso de la excelencia de Dios es la obra de salvación en Jesucristo. Si nos ponemos a pensar, ¿cómo es que el Dios infinito decidió venir a este mundo, vivir en un cuerpo limitado en tiempo y espacio? El Dios poderoso que de repente lo vemos en la persona de Jesús, y cómo a través del ministerio de Jesús es posible que tú y yo tengamos salvación. Esto es verdaderamente sorprendente y demuestra la excelencia de Dios. El plan salvador de Dios es verdaderamente excelente. Y también vemos la excelencia de Dios en cómo Él sustenta a su pueblo a través de la obra del Espíritu Santo, que nos permite ir desarrollando y recreando la imagen de Jesús en nosotros. Entonces, no tenemos un Dios cualquiera, tenemos un Dios soberano, hermoso, pero también excelente. Y entonces Él nos invita a que hagamos un trabajo excelente porque Dios es excelente. Y que entendamos que a través de nuestro trabajo contribuimos al avance del reino de los cielos, al avance del reino de Dios, sobre todo en medio de una sociedad que día a día nos observa como cristianos y está pendiente de si nuestras vidas en verdad reflejan lo que decimos que creemos. Un Dios excelente que demanda de nosotros un trabajo excelente para poder contribuir al avance del reino de Dios. Pero también tenemos que decirlo, como cristianos, en la medida en que conocemos a este Dios, al Dios con el cual trabajamos, al Dios con quien colaboramos, tú y yo podemos tener aún más bases para buscar la excelencia. Cuando entendemos la majestad de Dios, la grandeza de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, entonces tenemos más elementos para buscar hacer un trabajo excelente gracias a nuestro Dios, porque con Él estamos mostrando esta transformación hermosa que ha operado en nosotros. Así que podemos decir que en la medida en que tú y yo conocemos a Dios, vamos a desarrollar más y más el anhelo de hacer un trabajo excelente para nuestro Dios. Pero también tenemos que ser honestos y tenemos que decir que la mayoría de las personas harán por la obra de Cristo, para bien o para mal, dependiendo de su trabajo. Es decir, nuestro trabajo se convierte en un referente para poder ver qué tanto hemos sido renovados y transformados por Cristo. Y créeme, muchísimas personas van a ver en nosotros a alguien que les va a animar a copiar este modelo de excelencia que Dios demanda de nosotros. Pero también podrán ver a personas que francamente con su testimonio no podrán fortalecer la noción del reino de los cielos. Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta. Nuestro trabajo se convierte en la mejor manifestación que mucha gente va a poder ver de cuánto hemos crecido y madurado en la fe. Pasemos ahora a la cuarta característica de esta cultura cristiana del trabajo, y es que nuestro trabajo da gloria a Dios. Ya lo habíamos dicho en nuestra clase pasada. Estamos llamados a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Vamos a ver este punto.
¿En qué consiste seguir a Cristo? Seguramente hemos escuchado mucho esta expresión, debemos seguir a Cristo, o hemos repetido las palabras de Jesús de toma tu cruz y sígueme. Pues bien, seguir a Cristo es hacer la obra del Padre Celestial que Él ha encomendado a cada uno de nosotros. Cuando tú y yo estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios día a día en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, estamos siguiendo a Cristo. Y en el caso del trabajo tenemos que recordar las palabras de Jesús allá en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 17 cuando dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De tal manera que Dios desea que tú y yo también nos unamos al trabajo que Él desarrolla. De tal manera que debemos entender que nuestro Dios es glorificado cuando tú y yo andamos en la vocación particular en la cual nos ha llamado. Ahí en nuestras diferentes actividades, en nuestras diferentes profesiones, en nuestros diferentes oficios, ahí nosotros podemos glorificar a Dios. Y también glorificamos a Dios cuando cumplimos la tarea que Él nos ha encomendado. Por eso es que cuando el trabajo constituye parte de nuestro testimonio cristiano, tenemos que cumplirlo con gozo, con alegría, con amor, porque al hacerlo también glorificamos a Dios. Además, tenemos que señalar que todas las profesiones, todos los oficios pueden ser un medio para que el cristiano glorifique a Dios, siempre y cuando que mostremos esa excelencia que el Señor demanda de nosotros. Cuando demostremos verdad, justicia, amor, belleza, rectitud, santidad, no solamente en nuestros puestos de trabajo, sino también en las comunidades donde el Señor nos ha colocado. De tal manera que no importa tu profesión, no importa el oficio que desarrolles, por muy pequeño que tú pienses que es, a los ojos del Señor es un medio para su gloria y por lo tanto un oficio digno, un oficio grande que puede ser utilizado por el Señor para que puedas alcanzar a otros para Cristo. Y también tenemos que decir que cuando desarrollamos un trabajo, glorificamos a Dios porque entonces tenemos que utilizar estas facetas de la imagen de Dios que Él nos ha dado, estas facetas racionales, físicas, éticas, y al hacerlo estamos dignificando a la imagen de Dios que Él nos ha compartido. Por ejemplo, cuando en tu trabajo utilizas tus capacidades racionales, estás glorificando a Dios y estás demostrando que el proyecto de creación de Dios al darnos esta racionalidad es perfecto, es maravilloso. Igual, si en tu trabajo te demanda una actividad física, a través de estas capacidades físicas, estás demostrando que Dios nos creó con sabiduría, con excelencia, con perfección. Y estás exaltando el nombre de Dios, dignificando la imagen que Él ha compartido contigo. Permíteme ponerte un ejemplo. Pensemos en este zapatero que vemos en nuestra pantalla. Tal vez tú y yo podríamos pensar que el oficio de zapatero es un oficio sencillo o incluso humilde. Pero ¿sabías que este zapatero también glorifica a Dios con su trabajo? ¿Cómo lo hace? Permíteme compartir algunas formas como este zapatero glorifica a Dios. Con un servicio honesto.
Tal vez en algunas ocasiones tú y yo hemos tenido la necesidad de contratar los servicios de alguna persona y nos damos cuenta que no trabajan con honestidad. Nos cobran de más, nos piden materiales que después se echan a perder y se pierde ese dinero, etcétera. Trabajando con honestidad, con un trabajo responsable. ¿Cuántas veces te ha sucedido que encargas un trabajo y te dicen que está para la próxima semana? Vas la próxima semana y te dicen que no, que hasta la otra semana. Con un trabajo responsable, este zapatero también glorifica a Dios. También glorifica a Dios con un trabajo de calidad, bien hecho, con amor a sus clientes. Cuando una persona te ofrece un servicio y te das cuenta que está interesado en servirte de la mejor manera posible, está demostrando que ahí también puede glorificar a Dios. También este zapatero glorifica a Dios capacitándose, aprendiendo más acerca de su oficio para poder hacerlo mejor y también ofrecerte nuevos servicios dentro de su giro que es la zapatería. Entonces, el zapatero glorifica a Dios, pero hay un elemento más que no tenemos que olvidar. Recuerda que cuando dijimos y hablamos acerca del cristianismo que transforma la cultura, dijimos que hay dos elementos inseparables. Vivir el evangelio, pero también predicar el evangelio. Entonces, este zapatero también glorifica a Dios cuando comparte su testimonio cristiano. Cuando él habla de Cristo, cuando él sirve en su templo, en su iglesia, también cuando él como ciudadano sirve a su comunidad, como un zapatero cristiano que está dispuesto a dar lo mejor de sí a la comunidad donde Dios lo ha colocado. Entonces, si nos damos cuenta, tú y yo podemos glorificar a Dios en nuestros puestos de trabajo a través de nuestros oficios, al igual que este zapatero, con honestidad, con responsabilidad, con amor, capacitándonos, pero también hablando de Cristo y sirviendo al pueblo de Dios. Y ya que estamos en este aspecto de cómo glorificamos a Dios, permíteme compartirte algunos puntos de qué es lo que tenemos que hacer como creyentes en Jesucristo en el lugar donde el Señor nos ha colocado. ¿Qué te parece esto? Sé honesto. Como cristianos estamos llamados a ser total y absolutamente honestos en nuestro trabajo. Sé puntual. Si en algún momento tú, al igual que yo, hemos aceptado un empleo que nos pide entrar a una hora determinada, hay que ser puntual. Hay que ser responsable. Tenemos que dar testimonio de Jesucristo a través de nuestro trabajo responsable. Tenemos que ser eficientes, tenemos que optimizar los tiempos, los recursos, las actividades para hacer un trabajo mejor. ¿Qué te parece ser participativo? Participar en tu trabajo, en los grupos de primeros auxilios, en los grupos de emergencia, tal vez en los grupos de seguridad de tu empleo. Participar, evitar desperdicios, porque cada vez que tú y yo desperdiciamos elementos, propiedad de la empresa a la cual trabajamos, estamos haciendo que esta empresa pierda dinero y no va con el carácter cristiano. Tenemos que ser personas que optimicen los recursos. Necesitamos ser personas positivas. No hay nada peor en un empleo que una persona conflictiva y negativa. Como creyente en Cristo, eres un testimonio viviente en el lugar donde estás. Tienes que ser una persona que siempre busque ser participativa y positiva.
algo que tenemos que señalar: no tenemos que usar bienes propiedad de nuestro trabajo para hacer cosas personales o en nuestro beneficio personal. Por ejemplo, si en tu trabajo te dicen que tienes derecho a utilizar un vehículo para desplazarte, ese vehículo es para uso de la empresa. No es para que te vayas de vacaciones con toda tu familia, porque estás usando un bien propiedad de la empresa, un bien, en el caso del vehículo, que por cierto sufre de una depreciación. Y también tenemos que entender muy claramente: recuerda, nuestro trabajo es para la gloria de Dios. Nuestro trabajo es un medio para bendecir a nuestro prójimo. Y nuestro trabajo es un indicador de nuestra transformación en Cristo. Así que, como dijimos anteriormente, nuestro trabajo puede ser un verdadero indicador de cuánto hemos crecido y madurado en la fe en Jesucristo. Un aspecto muy interesante que a veces pasa desapercibido en las Escrituras es que desde la perspectiva bíblica, el verdadero creyente en Jesucristo ni siquiera necesitaría que lo supervisen. En serio. ¿Recuerdas que dijimos que Juan Calvino, al estudiar la Biblia, en particular la carta a los Colosenses capítulo 3, encontró estos versículos que cambiaron su forma de entender el deber humano? Pues bien, también en ese mismo capítulo 3 de la carta a los Colosenses, en el versículo 22, mira lo que dice la Biblia: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Dice el apóstol Pablo: no sirviendo al ojo, es decir, no trabajando mientras te estén vigilando, no trabajando mientras sabes que hay alguien a tus espaldas cuidándote. No hace falta eso. Como cristianos estamos conscientes que servimos a Dios. Por eso, desde la perspectiva bíblica, una vez que un creyente en Jesucristo conoce y domina las áreas de competencia en su trabajo, no necesitaría que lo supervisen. Porque recuerda, tenemos que hacer un trabajo para la gloria de Dios, un trabajo de excelencia. Entonces, hemos visto estas dos últimas características de la cultura cristiana del trabajo y estamos en condiciones de poder concluir con estas observaciones. ¿Qué te parece? Dios está recreando en ti y en mí la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 29. Dios está recreando en ti y en mí la imagen de su Hijo Jesús, de tal manera que tú y yo somos un reflejo de esa imagen. Tu vida y mi vida demuestran qué tanto hemos permitido que Dios gobierne nuestras vidas. ¿Qué tanto hemos permitido que el Espíritu Santo controle nuestra vida? Somos un reflejo de esa imagen que Dios quiere reconstruir en nosotros. También tenemos que entender que Dios usa personas ordinarias, como tú y como yo. Esto es algo verdaderamente increíble y maravilloso. Cómo Dios, en esa bondad, en esa gracia, nos incluye en el proyecto divino y nos invita a participar en su trabajo. Es como personas ordinarias. Así que podemos decir que Dios usa a personas como tú y como yo para escribir la historia. Dios usa campesinos, panaderos, zapateros, a los pastores, amas de casa, ingenieros, médicos, abogados, arquitectos.
Dios usa personas ordinarias para escribir la historia. De tal manera que Dios quiere que tú te sumes al proyecto divino para que podamos transformar la cultura no cristiana que nos rodea. Y entonces podamos entender que tú y yo fuimos creados para cumplir un propósito divino en un lugar y en un tiempo para el que nadie más ha sido creado. ¿Recuerdas cuando hablábamos acerca de cómo nuestro trabajo redime el tiempo y este espacio, este lugar donde Dios nos ha colocado? Y decíamos que tú y yo somos colocados por Dios ahí para cumplir un propósito, y ese propósito Dios no se lo encargó a nadie más. A ti y a mí nos ha colocado ahí para desarrollar ese trabajo. Entonces esto es maravilloso. Dios nos invita a hacer historia, redimiendo ese lugar, redimiendo el tiempo en un ministerio que nadie más va a cumplir, si no eres tú o soy yo. De tal manera que tenemos que pensar en este enorme y gran privilegio. Una vida ordinaria como la nuestra se incluye y se inserta en el plan maravilloso y extraordinario de Dios. Así que podemos decir que prácticamente nuestro trabajo es el trabajo de Dios. Tal vez pienses que estás desarrollando un trabajo en un espacio definido, bajo la dirección de alguna persona, en alguna empresa, pero en realidad estamos haciendo el trabajo de Dios en cualquier lugar donde Dios nos haya puesto. Y esto entonces nos lleva a entender finalmente que el trabajo no debemos de verlo como un medio simplemente para sobrevivir, como un medio a través del cual voy a percibir una remuneración, o un medio a través del cual puedo buscar riqueza y poder. No, debemos entender nuestro trabajo como un medio a través del cual el reino de Dios se establece. Y esto es sorprendente. Somos parte del proyecto de Dios para el establecimiento de su reino. Somos parte del proyecto de Dios para redimir a personas que nos rodean. Piensa en esta bendición enorme de que con tu trabajo puedas ser el instrumento de Dios para que más personas vengan a los pies de Jesucristo. Y finalmente, nuestro trabajo es ese lugar donde Dios ejerce su señorío, donde se ejerce el reino de Dios y donde se hace su voluntad. Y esto es verdaderamente increíble. Dios nos llama a ser parte de su proyecto eterno. Hemos llegado al fin de este programa. Te agradecemos que nos hayas acompañado y te invitamos que nos sigas acompañando en todos los contenidos que tenemos para ti en este tu canal Palabra y Espíritu. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.